Hola, en esta ocasión vamos a resolver los ejercicios de estadística descriptiva, tablas de frecuencias y gráficas. Para resolver el ejercicio vamos a leer primero el enunciado que dice lo siguiente. Se realizó una encuesta a los 30 trabajadores de una empresa acerca de la frecuencia con la que toman el desayuno, respondiendo lo siguiente. Entonces se ven 30 respuestas en las que se notan tres tipos de respuestas. En azul, la respuesta a veces; en verde, la respuesta todos los días; y en rojo, la respuesta nunca. Entonces hay contabilizadas 30 respuestas y nos preguntan que a partir de esos resultados de la encuesta elaboremos la tabla de frecuencias y el gráfico de barras y el gráfico circular. Entonces para eso vamos a diseñar nuestra tabla de frecuencias. O sea, aquí vamos a tener las respuestas, a veces, todos los días y nunca. En esta columna vamos a poner nuestra frecuencia absoluta, en esta la frecuencia acumulada, en esta la frecuencia relativa, aquí la frecuencia relativa porcentual y en la última la frecuencia relativa porcentual acumulada. A medida que vayamos resolviendo vamos a ver cómo se calcula el valor para cada una de estas frecuencias. Entonces lo primero es llenar la columna de frecuencia absoluta. Para eso vamos a ir a los resultados de la encuesta y vamos a contar cuántas veces aparece la respuesta a veces, que está marcada en azul. Si nosotros vamos a los resultados y contamos cuántas veces aparece la respuesta a veces, vamos a ver que aparece 7 veces. Para la respuesta nunca, vemos que aparece 2 veces, y para la respuesta todos los días aparece 21 veces. Entonces, esto, si nosotros hacemos aquí una sumatoria al final, el total de este debería darnos 30. Acuérdense que son 30 respuestas, entonces si sumamos daría 7 más 21, daría 28, y 28 más 2 daría 30. Sería como un total de sumatoria. Para la frecuencia acumulada, el cálculo es sencillo. Lo primero que hacemos es colocar el primer resultado, aquí sería 7. Entonces, para la respuesta a veces. La segunda celda o la segunda fila es el resultado de sumar 21 más 7. Sería 28. Acuérdense que como son frecuencias acumuladas, se va acumulando el resultado anterior. Aquí tendríamos 28, que será el resultado de 21 más 7. Y la tercera celda sería el resultado de sumar 28 más 2, que sería 30. Para la frecuencia relativa, recordemos que en las guías nos decían que se calculaba como la división entre la frecuencia absoluta, es decir, 7, dividido en el número total de datos, que serían 30. Eran 30 trabajadores, entonces son 30 respuestas. 7 dividido en 30 daría 0,233 y así hasta el infinito. Para la segunda respuesta, entonces tendríamos 21 dividido en 30. Entonces, dividiendo 21 entre 30 nos va a dar 0,7. Y para la respuesta nunca sería 2 dividido en 30. Que nos daría como resultado 0,0677 y así hasta infinito. Tendríamos aquí la frecuencia relativa. Si nosotros hacemos la sumatoria de
estos resultados, es decir, 0,233, 0,7 y más 0,06777, la sumatoria nos debería dar igual a 1. Ahora, para calcular la frecuencia relativa porcentual, es muy sencillo, es tomar los resultados de la frecuencia relativa y multiplicarlos por 100. De ahí que sea porcentual, es decir, por el 100%. Entonces tendríamos que 100 por 0,2333 daría 23%, 23,3%. La segunda sería 100 por 0,7, nos daría 70%. Y 0,06777 por 100 nos daría 6,77%. Por lo tanto, si nosotros hacemos la sumatoria de 23,33 más 70% más 6,77%, esto daría como resultado 100%. Y finalmente, para la frecuencia relativa porcentual acumulada, sería hacer la sumatoria de los acumulados de las filas que vayamos escribiendo. Es decir, comenzaríamos con la primera fila con el porcentaje de 23,33%. Seguiríamos entonces con la sumatoria de 23,33 más 70%. Esto nos daría 93,33%. Y finalmente tendríamos 93,33% más 6 puntos, aquí sería 6, aquí corrijo, 6,67%, nos daría como resultado 100%. Aquí también hago la corrección, es 0,0667%. Y pues aquí ya el acumulador nos daría 100%, que corresponde con el 100% de acá. Entonces, de esta forma hemos tabulado las frecuencias de las respuestas, y con esto podríamos ya hacer unas gráficas, bien sea de barras o gráficas circulares, para representar las respuestas de los trabajadores, que es lo que vamos a hacer a continuación. Para la realización de los gráficos, entonces vamos a, primero para el gráfico de barras, realizar un plano cartesiano en el cual en nuestro eje vertical vamos a ubicar la frecuencia absoluta, ¿sí? Fi. Y en el eje horizontal, en el eje X, vamos a ubicar las tres respuestas que dieron los trabajadores. Entonces, a veces, todos los días y nunca. Entonces, si volvemos a la tabla de frecuencias que hicimos ahorita, vamos a ver que la respuesta de a veces tuvo una frecuencia absoluta de 7. Es decir, que para dibujar la barra deberíamos tener esta altura que marca aquí 7 como referente, y dibujar el rectángulo o la barra a esa altura. Para la respuesta de todos los días, la frecuencia absoluta en la tabla de frecuencias nos daba que era 21, es decir, 21 trabajadores respondieron que desayunaban todos los días antes de ir al trabajo. Entonces buscamos aquí 21, que estaría acá, y esta va a ser nuestra altura de referencia para trazar la barra.
dibujamos la barra y la sombreamos. Y finalmente, para la respuesta de nunca, veíamos que solo 2 trabajadores respondían que no desayunaban nunca. Entonces, como son 2 y en la tabla de frecuencias aparecía la frecuencia absoluta igual a 2 para nunca, la altura para la barra va a ser aquí donde están 2 y dibujamos el rectángulo. Entonces aquí ya tendríamos dibujada la gráfica de barras y visualmente se podría ver que la mayoría de empleados desayunan todos los días antes de ir al trabajo. Para el gráfico circular, lo que se puede hacer es graficar las frecuencias relativas porcentuales y si comenzásemos con la respuesta de a veces, que eran 7 personas las que respondían, esas 7 personas nos representaban el 23,33%, de acuerdo a la tabla de frecuencias. El 23,33% más o menos es este sector del círculo, sería 23,33%. Esto va a ser para a veces. Luego, para la respuesta de nunca, estas 2 personas nos representaban el 6,67%, que más o menos es un 7%. Más o menos sería algo así. 6,67% sería para nunca. Y el resto del círculo vendría siendo este 21%, perdón, estas 21 personas que representarían, si sombreramos esta parte del círculo, vendría siendo el 70%. Pues para todos los días. Y ya tendríamos las 2 gráficas que nos mostrarían visualmente cómo fue la tendencia de las respuestas. Y terminaríamos el ejercicio.